Ok, ok, Hillary, ¿a quién le doy el control? Démelo a mí. ¿Quién dijo a mí? Karina. Karina. Ok. Voy, profe. Listo, Karina. Ok, voy. Profe, me dice que no. Es que estoy conectada a dos, es al que... Ah, ok, El iPhone, ¿no? el iPhone no, ok. Me escucho perfecto. Karina Rojas. Ah, Karina Rojas. Listo, Karina. ok. Listo, ya se ve. Sí, ya se ve, Cari. Iniciamos, profe, ¿no? ¿Escucha bien? Sí. Sí. Bueno, buenas tardes, compañeros y profesor. El día de hoy mis compañeras y mi persona les vamos a hablar sobre lo que es el mantenimiento centrado en la confiabilidad. Bueno, es como ya hemos mencionado y sabemos, ¿verdad? Las empresas utilizan diversos equipos y máquinas para llevar a cabo sus operaciones y es necesario que estén en óptimas condiciones. Entonces, el mantenimiento se define como aquellas técnicas utilizadas para preservar equipos e instalaciones durante el mayor tiempo posible, así aumentando la disponibilidad y máximo rendimiento. Bueno, esta evolución del mantenimiento se caracteriza por tres generaciones. La primera, 1940 a 1950, donde se da mucho el mantenimiento correctivo. En la industria no era mecanizada, era altamente mecanizada, la maquinaria era sencilla, fácil de reparar, entonces usaba más que todo lo que era limpieza, lubricación de máquinas. Luego en 50 a los años 70, donde habían presiones, ¿verdad?, por la guerra y aumentó la demanda de las provisiones, entonces también la mano de obra disminuyó, entonces se ocupaban equipo más mecanizado y se empezó entonces a pensar en reducir esa inactividad de producto de averías que debían parar para el funcionamiento de las máquinas y entonces introdujo la idea de que los fallos se podían prevenir. Y la última generación de 70 a 2000, hay un cambio en la industria en cuanto al funcionamiento del mantenimiento, el papel, perdón, del mantenimiento. Conforme fue creciendo esta mecanización, los tiempos improductivos iban a generar efecto en producción, costos, servicio al cliente, entonces se dirigían más a lo que es la producción justo a tiempo, entonces ahí tuvo que evolucionar más el mantenimiento. Bueno, existen diferentes tipos de mantenimiento, como hemos venido viendo, ahora el mantenimiento ante el fallo,
correctivo, preventivo, predictivo, como nos comentaron los compañeros, ¿verdad? La semana pasada. Y bueno, ahora vamos a introducir lo que es el mantenimiento centrado en la confiabilidad. Este mantenimiento es un concepto de planificación que se basa en la confiabilidad de los sistemas, como dice, ¿verdad?, su nombre, que pretende garantizar que esos sistemas continúen haciendo lo que el usuario requiere en su contexto operativo actual, ¿verdad? Que el bien siga cumpliendo con lo que nosotros requerimos. Entonces, un poco de historia. Bueno, en 1960, lo que es la industria aeronáutica empieza a analizar el RCM. Aplicó para el mantenimiento del Boeing 747 y luego para el DC-10, ¿verdad? Hasta extenderse más en esta industria. El profe nos mencionaba en las primeras clases, ¿verdad?, que lo que se quería era disminuir la cantidad de accidentes y, ¿verdad?, que las piezas funcionaran del avión de la mejor manera posible. Entonces, en 1970 se va extendiendo a la industria militar y en 1982 ya se aplica lo que es el campo nuclear. En la actualidad esto ya se extendió a los sectores ferroviarios, energéticos y otros. Esta técnica se basa en esas siguientes premisas que les voy a leer por acá. Se analiza bajo una metodología rigurosa y auditable los tipos de fallos de manera estricta y profunda, estudiando así el modo y forma en que se producen y cómo se pueden traducir los mismos en costes y también en repercusiones. La productividad del departamento de mantenimiento tiene que mejorar con formas de trabajo más avanzadas, proactivas y planificadas. En el trabajo de estudio y definición de tácticas se conviene hacer auditorías imparcial antes de la implantación real y se debe tener apoyo y cooperación del personal de las distintas áreas. Natalia, Bueno, ahora, ¿sí? devuélvase 2 filminas, por favor. Ahí, no. Ahí. Yo quiero que me revise este dato, que me diga de ahí en la historia. Yo quiero que revise este dato, ustedes, el grupo, y que me digan si más bien el RCM no empezó en la industria militar y luego pasó a la aviación comercial. Quiero que me revisen eso, por favor. Ok, profe, voy a revisar y si no, pues ahorita hacemos la aclaración. Ok. Gracias. Ahora sí, siga adelante. Bueno, les decía que el RCM se orienta a contestar 7 preguntas que se relacionan con el equipo que estamos revisando. Entonces, estas se van a ir desarrollando, ¿verdad?, conforme vamos viendo la exposición. Tal vez ahorita no entendamos del todo, pero se van a ir explicando términos y dando ejemplos. Entonces, las 7 preguntas son: ¿cuáles son las funciones y respectivos estándares de desempeño de este bien, ¿verdad?, en su contexto operativo presente? ¿En qué aspecto no responde el cumplimiento de sus funciones? ¿Qué ocasiona cada falla funcional? ¿Qué sucede cuando se produce cada falla en particular? ¿De qué modo afecta cada falla? ¿Qué se puede hacer para predecir o prevenir la falla? ¿Y qué debo hacer si no se encuentra un plan de acción apropiado? Bueno, y para darles un poco sobre las ventajas y logros de aplicar el RCM, bueno, leí un documento donde decía que se deja de pasar apagando fuegos en la organización porque se pasa a ser constantes y tener un ambiente de confiabilidad. Hay menor tiempo improductivo en equipos, aumenta la disponibilidad técnica, mayor tiempo promedio entre fallas y menor tiempo para reparar. Hay reducciones de actividades de mantenimiento preventivo entre un 70 y 80% y un incremento de mantenimiento predictivo. Bueno, eso como se vio la semana pasada, ¿verdad? Van como en conjunto. El predictivo optimiza este preventivo porque confirma la ejecución de una actividad programada, ahora la adelanta o atrasa según la condición de las partes. Bueno, se reducen desperdicios y entre muchas otras ventajas que trae consigo.
Bueno, acá es importante mencionar que el RCM utiliza diagramas y hojas de decisión que las van a explicar más adelante mis compañeras, pero estos se encargan de relacionar información recolectada y tareas de mantenimiento que van a ser aplicadas para disminuir o evitar fallos funcionales. Pero bueno, acá vamos a entrar un poco en conceptos. Es importante entender qué es una función y esta es las acciones que el usuario necesita que realice el activo. Su descripción consiste en un verbo y un objeto. Además, bueno, cuando se tiene un bien, uno espera que realice la función con ciertos niveles de desempeño, ¿verdad? Niveles de desempeño aceptables. Entonces, bueno, para anunciarla tiene que ser un verbo, un objeto y el nivel de desempeño. Por ejemplo, acá se tiene de tener la bomba a 300 libras de fuerza por pulgada cuadrada. Entonces, este es un ejemplo de cómo escribir una función. Más adelante vamos también a volver a mencionar otros ejemplos. Ahora, estos niveles de desempeño que les hablo, ¿verdad? Son el límite entre falla y el desempeño satisfactorio, el nivel de desempeño deseado. Entonces, es el grado en que el usuario pretende que un bien funcione y se puede establecer ese criterio mínimo de desempeño. También se tiene lo que es la capacidad inicial, que es lo que el bien es capaz de producir, ¿verdad? Un inicio. Como se ve acá el ejemplo, ¿verdad? Que la bomba puede entregar hasta 1000 litros de agua por minuto, pero lo que sale del tanque son 800 litros por minuto. Ahí vamos a ir viendo todas esas relaciones. También es de suma importancia analizar lo que es el contexto operativo. Este va a describir el sistema que se va a analizar, perdón, desde lo más general a lo más específico. Se va a tomar en cuenta factores como lo son los parámetros de calidad, la disponibilidad de equipos de respaldo, los reglamentos, normativas ambientales, disponibilidad de repuestos, personal, herramientas, turnos inclusive. Hay que tenerlo muy en cuenta. Bueno, ahora bien, hay dos tipos de funciones. Se tiene lo que son las funciones principales, que estas son las que se relacionan con las razones por las que se ha obtenido un bien, ¿verdad? Por ejemplo, capacidad de producción, calidad del producto. Entonces, acá un ejemplo es, por ejemplo, en los vehículos de carga, ¿cuál va a ser la función principal? Transportar la mercancía a un destino que se desea en un tiempo deseado. Y las secundarias van a ser aquellas características adicionales que hacen que el sistema cumpla con estas funciones principales y se relacionan con seguridad, confort, integridad estructural. Entonces acá podría ser una secundaria, garantizar la seguridad del operario del vehículo, o emitir menos contaminantes, ¿verdad? Lo que sea posible. Es importante detectarlos en los equipos. Las funciones se deben enunciar de forma específica y de una manera apropiada, con el fin de que todos los que están involucrados puedan conocer a la perfección lo que se desea y garantizar que entonces las actividades de mantenimiento se enfoquen en necesidades reales del usuario. Se enuncian en planillas de trabajo de RCM, ¿verdad? En la columna izquierda inicialmente, y se enuncian las funciones primarias, se van ordenando numéricamente. Acá en la imagen vemos un ejemplo de una función, como dice, reducir los niveles de ruido de escape a nivel de ruido ISO de 30 a 50 metros, ¿verdad? Ahí tenemos más enumeradas. Esos son pasos importantes que se deben ir haciendo para implementar para mantener. Bueno, como ya dijo Natalia, ¿verdad? Primero uno responde las funciones, perdón, que tiene una máquina, ¿verdad? Entonces, esta es una de las primeras preguntas que contesta el RCM, ¿verdad? ¿Cuáles son las funciones que tiene un sistema? Ahora, una de las segundas preguntas que también contesta el RCM es las fallas funcionales, ¿verdad? Entonces, bueno, para introducir una falla, ¿verdad? Es cuando un bien no cumple una función para el que fue creado. Entonces, cuando no cumple su función, entonces ahí es donde decimos que hay un fallo, ¿verdad? Ya específicamente, una falla funcional es la incapacidad, ¿verdad?, que tiene un sistema para poder satisfacer un estándar de funcionamiento deseado. Ahora, el modo de falla es
lo que me causa a mí que ocurra esta falla. Entonces, aquí hay un ejemplo. Hay un sistema, ¿verdad? Que es el sistema de enfriamiento. Entonces, dice que su función es transferir agua al tanque X, del tanque X al tanque Y, ¿verdad? A no menos de 800 litros por minuto. Entonces, se definen primero las fallas funcionales. Entonces, ¿en qué está fallando? Bueno, en que es incapaz de transferir agua y que transfiere menos de los 800 litros por minuto. Ahora, ¿qué puede estar ocasionando eso? Que en este caso es el modo de la falla. Bueno, por ejemplo, que hay rodamientos, que la válvula de entrada está tapada, que el propulsor está desgastado, bueno, entre otros. Entonces, esto es básicamente un ejemplo. Ahora, los modos de falla, los podemos clasificar básicamente en 3 grupos. Entonces, lo primero es cuando la capacidad está por debajo del desempeño deseado. Es decir, digamos que la capacidad del bien puede disminuir por debajo del rendimiento deseado después de que ya se pone en funcionamiento, ¿verdad? ¿A qué se debe esto? Bueno, puede ser porque hay deterioro, ¿verdad? Porque tal vez le damos un mayor esfuerzo, tal vez hay falta de lubricación, suciedad, bueno, entre otros. También otra categoría es el desempeño, para que el desempeño deseado supera la capacidad inicial. Entonces, esto quiere decir que el desempeño deseado, ¿verdad?, se eleva por encima de la capacidad del bien. Entonces, esto hace, ¿verdad?, que el incremento de esfuerzo cause igual deterioro. Y por último, el bien, ¿verdad?, no cumple con la capacidad esperada de que se cumpla, o sea, desde el inicio. Es decir, desde que se adquiere el rendimiento que yo deseo, ¿verdad?, el rendimiento que se desea, está superando la capacidad inicial. Ahora, de los modos de falla se derivan los efectos de esa falla. Entonces, ¿qué quiere decir esto? ¿Qué pasa cuando ocurre una falla? Entonces, aquí hay un ejemplo. Por ejemplo, que el modo de falla es que está fallando la caja de engranajes, ¿verdad? ¿Qué me produce eso? Bueno, falla que el motor suena, falla el motor, ¿verdad? Y suena la alarma. Hay tiempos de inactividad, bueno, entre otros. Entonces, es solo un ejemplo para entender qué pasa cuando la falla ocurre. Ahora, bueno, esto lo vamos a ver más adelante ya con un ejemplo más desarrollado, real, pero básicamente este análisis de modos de falla y efectos lo que hace es, bueno, definir las funciones, ¿verdad? Como ya vimos, se definen las fallas funcionales que pueden estar involucradas, los modos de fallo y el efecto que esto daría. Pero eso lo vamos a ver más adelante, ya luego con un ejemplo. Ahora, cuando se hagan análisis, ¿verdad?, de modos de falla y todo eso, entonces es necesario también buscar otras fuentes de información, ¿verdad? Entonces, bueno, lo primero es tal vez, bueno, buscar una fuente de información del fabricante. ¿Por qué el fabricante? Porque, bueno, en caso de tal vez ser equipos nuevos, los fabricantes, ¿verdad? O los vendedores están como más familiarizados con esto. Y además, bueno, están involucrados, ¿verdad? En todo su vida útil y además, pues ese es el trabajo de ellos, ¿verdad? Garantizar la garantía de la máquina. Ahora, otra fuente de información también pueden ser las listas genéricas. Estas son listas que enumeran, ¿verdad?, los modos de fallo que puede tener un equipo, pero hay que considerar que en estas listas el nivel de análisis puede ser un poco inapropiado, porque tal vez el contexto operativo en el que yo esté, digamos, aplicando esto, haciendo este análisis, puede ser diferente al que digamos, se está analizando aquí en las listas. Entonces ahí ya puede, digamos, diferir los niveles de desempeño. Entonces, como dice acá, jamás se debe utilizar en forma particular como una lista definitiva. Ahora, otra fuente de información que yo puedo utilizar es otros usuarios que estén utilizando el mismo equipo. Entonces, aquí lo que se hace es un intercambio de datos, ¿verdad?, con otros usuarios que lo estén utilizando. Y bueno, también pueden ser registros que ya se hayan tenido, ¿verdad?, históricos. Entonces, ahí se consultan tal vez para ver qué fallas estuvieron involucradas y todo esto. Pero igual hay que tener cuidado porque
tal vez no del todo se acoplen a lo que yo necesito, ¿verdad? Y bueno, la mejor fuente de información definitivamente siempre es las personas que operen y mantienen el equipo. Esto porque pues se mantienen más directamente siempre con el equipo, ¿verdad? Ahora, cuando yo haga este tipo de análisis, Karina, ajá, es que usted explicó una parte que yo estaba esperando ver si la iba a profundizar, pero ya veo ¿ah? que no y ya está pasando a nivel de análisis. Devuélvase varias filminas, por favor. Ahí, Bueno, no, una para adelante, ahí. No, ¿dónde está la Los falla modos de funcional? fallas. aquí. Ahí. Ok, esto es muy importante que lo entiendan en el RCM. Y Karina, perdone, pero es que lo explicó muy rápido. A ver, No, claro, más bien, disculpe, es que tal vez voy un poco rápido porque luego voy a profundizar ya en un ejemplo, pero igual, le explico todo lo que usted quiera, profe. Bienvenido. ok, sí, vean, es que se pone la función de la bomba, ¿verdad? Se adquiere el activo es la bomba. La función de la bomba es transferir agua del tanque X al tanque Y. Entonces, es muy importante que entiendan cuáles son las fallas funcionales. Aquí, por ejemplo, ponen 2, incapaz de transferir agua, ¿verdad? Es la falla funcional A. Y la falla funcional B es que transfiere menos de 800 litros por minuto, porque dice que la función de la bomba es al tanque Y a no menos de 800 litros por minuto. Entonces, esa es la función de la bomba. Y entonces la bomba puede tener dos fallas funcionales, o sea, que atenten directamente contra la función de la bomba. ¿Cuál es una de ellas? Que la bomba no funciona. ¿Por qué? Entonces aquí están los modos de falla. Que el rodamiento se quebró y se trabó la bomba, el propulsor se suelta y entonces al soltarse pega con el estator y entonces ya se quebró toda. El propulsor está atascado con un objeto extraño, también se quiebra si le pasa eso, a no ser que sea un objeto maleable, ¿verdad? Como por ejemplo un pedazo de trapo o basura pequeñita que se va acumulando en los álabes y entonces la bomba da vueltas, pero no bombea porque está taponeada. ¿Ok? Campana de enganche falla por fatiga, o sea, se fractura, ¿verdad? Esos son los modos de falla de la falla funcional A, ¿verdad? Bueno, aquí también está que se quema el motor, porque esa es para la A, pero no dijeron. Sí, ok. La válvula de entrada tapada, el propulsor desgastado, ok. Entonces, los primeros 6 modos de falla corresponden a la falla funcional A. Eso es lo que yo vi que no había explicado bien, Karina, porque entonces se queda aquí esto en un enredo y en el aire. Ahora, si funciona la bomba, pero transmite menos de 800 litros por minuto, entonces se debe a 2 cosas, o que el propulsor está desgastado, o que la línea de succión está parcialmente bloqueada. ¿Lo ven? Sí. Ok, entonces, Sí, a ver, y aquí tal vez no está dividido, entonces por eso ¿cómo, Karina? Dígame. no, que digamos que aquí como no hace la separación, entonces tal vez por eso puede ser confuso. Exacto, pero en el RCM sí se hace la separación. O sea, los modos de falla corresponden a cada falla funcional. Sí, profe, de hecho, en el ejemplo se va explicando, digamos, y sí se va haciendo la separación porque lo hicimos, el que hicimos nosotras. Como fue la imagen tomada del libro, por eso se puso directamente así. Tal vez fue que no se explicó. Ok, bueno, muy bien. Entonces, ahora sí, volvamos a los análisis. Pero es que esto es importante que todos los muchachos Okay. lo entendieran. Ok, bueno. Ahora, cuando yo hago, ¿verdad? Los niveles de análisis, yo los puedo hacer a cualquier nivel, ¿verdad? Estos los niveles, igual lo vamos a ver ahorita más adelante explicando a qué se refiere el nivel 1, el nivel 2, ¿verdad? Todo esto. Pero entonces, aquí, bueno,
se cae un error, ¿verdad? Si se comienza en un nivel bajo. ¿Por qué? Porque, bueno, nivel bajo, ¿verdad? El alto es 1, ¿verdad? Entonces bajo ya sería el trabajo. Entonces, cuanto más se avanza, ¿verdad? En la jerarquía, puede resultar más complicado conceptualizar y definir, ¿verdad? Los niveles de desempeño. También, bueno, se cae en el problema de que es difícil visualizar y analizar las consecuencias, ¿verdad? De las fallas. Cuanto más bajo ese nivel, también es difícil decidir qué componentes pertenecen a cada sistema, porque lo vemos todo como muy fragmentado, tal vez. Después, algunos modos de falla pueden causar que muchos subsistemas dejen de funcionar simultáneamente, y bueno, entre otros. Pero entonces, lo que se recomienda, ¿verdad? Es también que podemos comenzar desde arriba. ¿Qué me proporciona esto? Que es más fácil de definir las funciones y expectativas de desempeño, que se hace más fácil evaluar las consecuencias de las fallas, entre otros, ¿verdad? Pero aquí más bien igual se puede caer en el error de que como estamos viendo todo más desde arriba, podemos pasar por alto muchos modos de falla. Entonces, lo que se recomienda es realizar el análisis en niveles intermedios para no caer en estos errores. Bueno, ustedes se van a preguntar qué son los niveles, pero ahorita con un ejemplo de una plantilla se los voy a explicar un poco mejor. Entonces, ¿qué pasa después de que se define el nivel? Se tienen que establecer niveles de detalles para definir cada modo de falla. Y también es importante tener en cuenta que los niveles intermedios a veces generan demasiados modos de falla por una falla funcional. Tal vez ahorita se les haga un poco confuso porque son muchísimos términos. Hasta nosotros se nos hizo un poco al empezar a investigar. Pero conforme va a ir avanzando, se van a ir aclarando cada uno de ellos. Se deben registrar los modos de falla y los efectos. Y bueno, ¿cómo debemos hacerlo? La primera opción es enumerar los modos de falla de los subgrupos, es decir, de forma individual, con niveles equivalentes del nivel intermedio, que normalmente se considera 3 hacia abajo. ¿Hacia abajo qué quiero decir? Al nivel 4, 5, 6 o ahí como lo vayan descomponiendo. La segunda opción, es enumerar las fallas del subgrupo. Esto como un modo de falla simple y luego se hace una planilla informativa, como una de las que mencionó Cari, donde se hacían las funciones, la falla funcional y el modo de falla. La tercera opción es enumerar las fallas del subgrupo por familias. Esto puede ser como un ejemplo a lo que el profe nos hizo devolvernos. O sea que una falla puede generar, bueno, varios modos de falla pueden generar una falla. A eso se refiere a tipos de subgrupos. Esta tercera opción es buena realizarla a un nivel 1 o a un nivel 2. Se registran los efectos. La cuarta es que en algunas ocasiones un subgrupo complejo puede poseer 1 o 2 modos de falla que dominan. Estos son prevenibles, así que se puede utilizar un número de fallas menos comunes. Y hay un número de fallas menos comunes que no vale la pena prevenir. Ahorita les explicamos un poco más. Y en esta cuarta opción se podría combinar la opción 1 y la opción 3. Este es un ejemplo de falla informativa que también estábamos hablando, donde se generan, bueno, es muy importante destacar que tienen que tener bastante información porque el proceso de RCM, después de que se implementa, se procede a hacer una auditoría. Entonces, pueden ver que aquí hablan del sistema al que pertenece, del subsistema, fechas de actualización, quién es el responsable, quién es el auditor, y bueno, claramente contiene la información que necesitamos para realizar este RCM, que sería la función, una falla funcional,
qué causa la falla, es decir, los modos de falla, y qué sucede cuando esto falla, es decir, las consecuencias. En esta diapositiva, bueno, no sé, no creo que la pueda acercar, ¿verdad, Cari? En este lo que hacemos es ejemplificar los niveles. Aquí es donde se observa la jerarquización que presentan los niveles, por si no lo hemos explicado anteriormente. Entonces, se puede decir que el nivel 1, que tiene que ver con las plantas, luego se procede, el nivel 1 va a ser el más alto, que un ejemplo procede a las plantas. El nivel 2 va a proceder a las áreas. El nivel 3, que ahí es donde empezamos a hablar de niveles intermedios, va a pertenecer a los equipos. Luego, el nivel 4 va a proceder a sistemas. El nivel 5 a elementos. Y otro ejemplo puede ser el nivel 6 a componentes. Entonces, ven cómo se va desglosando la jerarquización en esta plantilla, que el nivel 1 habla de un camión de 4 toneladas. El nivel 2 habla de un tren de mando. El nivel 3 habla del motor. El nivel 4 habla del sistema de combustible y ya el nivel 5, que lo desglosa todavía más, habla de los conductos de combustible. Bueno, las consecuencias de las fallas, ¿cuál es el fin? Se analizan para elegir el tipo de estrategia que se recomienda para eliminar o minimizar el modo de fallo. Y se caracterizan en 4. Estas 4 son funciones ocultas y evidentes, consecuencias ambientales y de seguridad, consecuencias operativas y por último las consecuencias no operativas. Bueno, ¿qué son las funciones ocultas y evidentes? Estas nos muestran un impacto inmediato en factores como lo son la producción o el funcionamiento primario del activo. Son llamadas así porque el operador o el personal, son llamadas así porque el operador o el personal productivo no advierten que la falla está sucediendo y está ahí presente. O sea, la están viendo y no la advierten. Entonces, ahora yo les voy a mostrar un poco las consecuencias evidentes en orden descendiente de importancia. Es decir, desde las que generan mayor impacto en la organización a las que generan menor impacto. La primera va a ser las consecuencias ambientales y de seguridad. Es decir, esta es la que genera mayor impacto en la organización. Y una falla tiene consecuencias de seguridad si puede dañar o terminar con una vida. Y si tiene consecuencias medioambientales, es cuando puede llevar a cabo una violación, ya sea de alguna norma medioambiental corporativa, regional o nacional. En lo relativo al ambiente se debe profundizar. En lo relativo al ambiente se debe profundizar en el análisis con la finalidad de asegurar la prevención de las consecuencias, ya que estas pueden ser muy costosas. Dentro de las consecuencias operativas son las que tienen un efecto adverso directo en la capacidad operativa de la organización. O sea, se refiere a las afectaciones en la cantidad de producción, en la calidad, en los servicios, entre otros. Este tipo de fallas sigue el mismo proceso de las fallas medioambientales y de seguridad. Es decir, se evalúa si la falla es repentina, o sea, salió de un momento a otro, o paulatina, se fue presentando lentamente. Y luego se determina si es posible implementar algún tipo de mantenimiento y en caso contrario se procede al rediseño. Y por último, las consecuencias no operativas. Las consecuencias de una falla directa que no tiene efectos directos sobre lo que mencioné anteriormente, operativo, ambiental o de seguridad, va a ser no operativo. Y normalmente son asociados a los costos directos de reparación. Por lo tanto, las consecuencias van a ser económicas. Es importante
tener en cuenta que es conveniente realizar una tarea proactiva. Y la tarea proactiva es como cuando se lleva a cabo una gestión eficiente y cuando se responde rápido, o sea, se responde rápidamente a lo que está ocurriendo. Y en caso contrario, bueno, más bien si esta tarea proactiva, es en un el periodo de tiempo de esta tarea es menor al costo que lleva a reparar este fallo. Entonces, y si no es conveniente, se deben hacer modificaciones. Siempre hay que tomar en cuenta que se tienen que estar haciendo análisis costo-beneficio. Ahora les voy a hablar un poco sobre lo que es el mantenimiento proactivo 1, que hace mucho énfasis en las tareas preventivas. Bueno, a veces simplemente no se pueden hacer tareas así a lo loco y tratando de meter a ver cómo logro solucionar y todo, sino tengo que ver si esta tarea es técnicamente viable. O sea, si tiene la posibilidad física de reducir o permitir que la acción seleccionada disminuya las consecuencias del modo de fallo asociado a un grado que sea aceptable para el propietario o el ítem, que en este caso son las máquinas. Como ya se ha mencionado, las acciones que se pueden tomar para manejar las fallas pueden dividir en tareas proactivas, que son las tareas que se realizan antes de que ocurra una falla y poder prevenirla. También se hace énfasis en las acciones de default, que estas tratan el estado de la falla si se elige cuando no es posible identificar una tarea proactiva que sea efectiva. Y las tareas proactivas, tenemos que considerar dos aspectos que influyen en la selección de estas tareas proactivas, que son la edad y el deterioro del bien físico y lo que sucede una vez que la falla empieza a manifestarse. La primera, que es la edad y deterioro, hay que considerar que todo bien físico que ya cumple su función se va deteriorando y disminuye la capacidad por debajo del rendimiento deseado. Bien, ahora vamos a ver algunas acciones preventivas para reducir lo que es la incidencia de los modos de falla. Entonces, como venía Hilary conversando sobre las fallas que están relacionadas con la edad, estas fallas pueden estar asociadas no solo a eso, sino también pueden estar asociadas con lo que es la fatiga, la corrosión, la oxidación, entre otros aspectos. Y para esto se proponen estas dos acciones preventivas. La primera es la restauración programada, que como su nombre lo indica... Gwendolyn, señor. ¿Me permite un momentico? Claro. Hilary, ese mantenimiento proactivo que del cual habló, ¿es una estrategia que se desarrolló independientemente o se desarrolló dentro del mantenimiento centrado en la confiabilidad? Profe, se desarrolló dentro. Ok, bueno, es que hay un mantenimiento proactivo, por eso le preguntaba, que se desarrolló por fuera y en otras estrategias de mantenimiento. Entonces, el mantenimiento proactivo es, no sé si en el RCM, no me acuerdo bien, era lo mismo, pero el mantenimiento proactivo es buscar la raíz de los problemas repetitivos. Por ejemplo, en el mantenimiento basado en la confiabilidad, esa es la idea, y en la estrategia del mantenimiento proactivo en sí misma es esa. Por eso, y además en inglés se llama Root Cause Failure Analysis. Análisis de falla en la raíz, en la causa raíz. Entonces, no vi que le diera ese enfoque usted al mantenimiento proactivo. Profe, es que, espere, déjeme unir las ideas para explicarle. El mantenimiento proactivo, en este caso, es como un complemento del RCM. Ok. Digamos, más bien, y más que todo, es como en las tareas preventivas. Como yo hice énfasis a que que me refería al mantenimiento proactivo, era en la capacidad de responder rápidamente
es por el hecho de cuando hablemos ahorita del intervalo PF. Digamos, el tiempo que yo tengo de actuar, digamos, por eso hice referencia a que hacer las cosas eficientemente y de una manera rápida. ¿Por qué? Porque yo tengo un lapso de tiempo en el que yo tengo que actuar, si no la falla se me va a producir. Entonces, más bien no como usted lo dijo, en el mantenimiento proactivo aparte, sino más bien va dentro del RCM como complemento, no en el mismo término que el mantenimiento proactivo que tiene aparte. No sé si me logré explicar. No, está bien, pero sí, más bien es que digamos que lo aclaró bien, porque en realidad el proactivo es un complemento del RCM. Ok, perfecto. Gwendolyn, vamos a hacer el recreo para que no le quede su exposición ahí cortada. Entonces vamos a desconectarnos y yo les aviso cuándo volvemos, ok, cuándo arrancamos la clase 3. Está bien, profe. Ok, Ok, pura profe. vida. Bueno, nos vemos. Ok.